Compañeros. Buenos días a todos y a todos. Yo soy Fernanda Coronel y les doy la bienvenida a la charla Creando Mundos, la creación literaria en los libros y la radio, que es posible gracias a la Universidad Latina de América por parte de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el marco de actividades por el 30 aniversario de nuestra institución. Agradecemos la presencia de nuestra directora, la maestra Maribel Ortega Arreola, docentes, estudiantes y el público en general que nos acompañan esta mañana. Agradecemos a la maestra Mónica García Abraham por apoyarnos en el marco de su materia, Taller de Creación Literaria, para que esta charla sea posible. Por favor, Maribel, solicitamos tu palabra. Muchas gracias, Fer. Nos da muchísimo gusto que en este día tan especial para la universidad y para nuestro programa académico tengamos la presencia de un gran maestro, de una persona que es un referente en nuestro país en esta resistencia de la que se habla en términos de el gusto y el placer por la lectura, un promotor incansable de ella y obviamente una persona que ha aportado a la creación literaria. Benito Taibo, nos complace mucho a nombre de la universidad, de nuestras autoridades, darte la más cordial bienvenida a esta tu casa, aun y cuando sea a distancia. Esperemos que en algún momento podamos contar con tu presencia en la ciudad de Morelia. Decirte que la licenciatura en Ciencias de la Comunicación está celebrando su vida, 30 años, porque fue de los programas académicos que nació justamente con la propia universidad y que hoy tu oralidad, tu escritura oral nos acompañará en esta fiesta académica que sin duda pues se viste de gala con tu presencia. Así es que a nombre de nuestra comunidad te damos la más cordial bienvenida y celebramos que el tiempo y el espacio nos permite coincidir contigo. Gracias por tu generosidad y bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer. Y bueno, para dar inicio a esta charla, es imprescindible hacer una presentación un poquito más formal de nuestro invitado, de Benito Taibo, que es actual director de Radio UNAM, promotor de la cultura, conspirador en el programa televisivo El Refugio de los Conspiradores, es podcaster con la historia detrás de los libros y la cocina del infierno, es poeta, novelista y ensayista. Pero antes que todo lo anterior, Benito es un gran lector. Benito, nuevamente bienvenido a la Universidad Latina de América. Muchísimas gracias, Gabo. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y ahora sí, te cedemos el uso de la voz. Pues me da de entrada felicidades por estos 30 años de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latina de América de Morelia. Me encantaría estar ahí, de verdad, sería para mí un privilegio. He estado muchísimas veces en Morelia en situaciones magníficas. Tengo que contarles que en los años 80 estuve una larga semana, larga, maravillosa, fructífera semana durante el Encuentro Internacional de Poesía que se llevó a cabo en esa magnífica ciudad y que fue emocionantísimo, donde conocí a gente como Jorge Luis Borges, Günter Grass, Seamus Heaney, poetas, bueno, a toda la espiga amotinada. O sea, tengo ese recuerdo tatuado en mi cabeza, porque Morelia se convirtió durante esa semana, sucedió 2 años seguidos, pero bueno, esas 2 semanas con un lapso de tiempo de un año, la ciudad se convirtió en la cuna de la poesía de América Latina. Estaban ahí presentes los más importantes poetas de América yo me voy a atrever a decir que casi del mundo. Uh, Ojalá se pudiera repetir algún día este evento que fue sin duda magnífico, maravilloso. Yo no sé si Maribel te tocó estar o verlo por ahí. Sí, ya vivías o siempre has vivido Sí, ahí. sí, 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 Fue muy, muy espectacular. muy Pero bueno, espectacular. vamos a lo que, gracias a la universidad, felices 30, vamos a hablar de literatura y empezaré con una frase
de Fernando Pessoa, el maravilloso poeta portugués, que tenía en sí mismo a otros tantos poetas, estaba lleno de heterónimos, otros que escribían por sí mismo dentro de su cabeza, un acto de precipitación asombroso. Fernando Pessoa decía que la literatura existe porque el mundo no basta, y yo estoy absolutamente convencido de ello. ¿Cómo empieza la literatura? La literatura comienza en cuanto podemos hacer el primer gesto, ni siquiera hablar, que es como se piensa, que comienza. Cuando hacemos estos primeros gestos donde señalamos, donde advertimos de peligros, estoy hablando del paleolítico, donde después de ello nos pintamos las manos y pintamos en las paredes esas primeras historias de bisontes, de búfalos, de hazañas contadas de una manera sencillísima, pero que sin embargo han trascendido el tiempo y el espacio. Luego vino, por supuesto, la palabra en forma de voz. Ahí fue donde empezaron a contarse historias, cuando descubrimos que podíamos ir, como, es muy bello, me quedé pensando en Gabriel García Márquez, en, en, en 100 años de soledad, que en su primera página dice, todo era tan nuevo que había que ir nombrando las cosas por primera vez. Pues así sucedió. Todo era tan nuevo que todo se tuvo que ir nombrando. Mientras se fue nombrando y diciendo, animal, hombre, mujer, amor, esas primeras palabras que nos determinaron para siempre, peligro, por supuesto, empezamos a contar historias. Y creo que esas historias, uh, uh, de muchas maneras, se convirtieron en lo que hoy somos. Los rapsodas griegos se aprendían de memoria enormes, larguísimos textos para contar las desdichas de los hombres, las desdichas que los dioses les habían provocado a los hombres para que luego pudieran ser contadas y cantadas por ellos, para que todos supieran de las glorias de Ulises, de Menelao, de Aquiles. Llega hasta nosotros la Iliada y la Odisea gracias a esa tradición oral, esos rapsodas que aprendieron de memoria los 24 cantos de cada una de estas dos joyas, que inicialmente fueron tradición oral, 100%, hasta que muchos siglos después, primera vez fueron transcritas a un papel y las conservamos gracias a ellos. Si no hubiera sido por ellos, esta tradición oral jamás Homero hubiera podido llegar hasta nosotros. En cuanto pudimos expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones gracias a la escritura, el año 1700 antes de nuestra era, más o menos, surge la primera escritura y llega hasta el día de hoy con una fuerza y una vitalidad espectaculares. Somos, yo lo digo siempre, somos lo que hemos leído, por el contrario, somos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Esta es una frase de Tomás Eloy Martínez, el maravilloso escritor argentino. Yo la he adoptado como bandera y la repito cada vez que tengo oportunidad. Me parece, me parece que es cierto, yo solo soy lo que he leído, soy ese producto que tiene que ver con historias, con pasiones, con romances, con aventuras, con todo aquello que me ha transformado, convertido, que me ha hecho ver el mundo de una manera diferente. Y curiosamente, bueno, la escritura fue evolucionando de muchas maneras, convirtiéndose en palabra, en papel, gracias al señor Gutenberg. Me inclino ante él y su asombroso ingenio. Logramos tener por primera vez el libro como ese objeto cultural imprescindible y democratizador, porque hasta entonces, hasta antes de la llegada del señor Gutenberg y el invento de la imprenta de tipos móviles, el libro era un objeto absolutamente de lujo.
para reyes, para altos dignatarios de iglesias, porque tenían que ser copiados uno por uno. Cierto, no dejen de leer. Salud, salud, Fer. No dejen de leer El nombre de la rosa de Humberto Eco, que habla justamente sobre esos libros y sobre esos monasterios en donde monjes copistas pasaban su vida entera copiando libros para reyes o para grandes bibliotecas a las cuales el pueblo llano no tuvo acceso. Pero Gutenberg logra que el libro se convierta en un objeto de uso cotidiano. Pasan muchos siglos, por supuesto, y sin embargo es importantísima su piedra de toque para la transformación del libro en un objeto de uso común. Llega hasta nosotros gracias a la tecnología, pero sobre todo gracias a la imaginación. El libro es, pues, desde mi punto de vista, un tal en la creación de civilizaciones, pero muchísimo más que eso. Eh, el libro es capa de superhéroe, eh, bálsamo para las heridas, cama para tener los mejores sueños o cama de clavos para tener las mejores pesadillas. El libro es veneno y también vino para la celebración. El libro es este ladrillo que construye casas, que construye ciudades, que construye mundos, que construye universos, pero sobre todo el libro es ese instrumento poderosísimo que construye personas. El libro construye personas. La educación sentimental provocada y producida por el libro y por lo que en él se contiene, sin duda es importantísimo para la creación de personalidad. Se habla mucho de cómo la fantasía puede ser un disruptor, ¿no?, que no permite el anclaje con la realidad. Y yo estoy absolutamente convencido de lo contrario. Yo creo y estoy seguro de ello que, que en la fantasía se encuentran las armas y las herramientas para que un adolescente encuentre allí la manera de con ellas combatir a los monstruos de la realidad. Por eso es tan importante el libro, la palabra escrita. No todos, por supuesto, no, bueno, nadie se vuelve lector de la noche a la mañana, es un proceso lento y es un proceso que tiene que ver con gustos, con apetencias. Yo a los 12 años, por ejemplo, fui obligado a leer la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Mío Cid, y estuve así de odiar a los libros para siempre. Bueno, y a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, a la cual sí odié durante muchísimos años de mi vida, porque nos obligaban a leer esas cosas a esas cortas edades, donde no entendíamos absolutamente nada de lo que nos estaban diciendo. Y por lo tanto, convertían al libro en un objeto servía para aprender, entre comillas, y no para lo que realmente servía, que era para dotarnos de la imaginación, de la maravilla y por supuesto de la información necesaria para seguir adelante en nuestras vidas. El tema es que gracias a mi padre yo me convertí en lector y no gracias a la escuela. Fue él el que puso durante una hepatitis que yo tuve el libro por primera vez en mi mano, sin premeditación, ni alevosía, ni ventaja, ni pedirme que hiciera un resumen o presentara un trabajo final para demostrar que había leído. Y fue ese primer libro, El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, el que abrió las puertas para mí, para convertirme en un lector por placer, lo que soy y es lo que he sido toda mi vida, y ahí es donde me voy a mandar a hacer tarjetas. Digan Benito Taibo, lector. Porque eso es lo que soy. Soy un lector que un día se atrevió a dar el salto al vacío. Pero fue este intercambio mágico, simbólico. Papá puso el libro junto a mi mesita sin decirme nada
y pasé las mejores 2 meses de vacaciones que he pasado en toda mi vida. Tengo que confesarlo. A pesar de estar en cama y no poder casi moverme por la hepatitis, porque en aquella época había todavía muchos mitos sobre ella, no te podías mover porque según esto si te movías te podía dar disfunción eréctil. Era una de las grandes leyendas que había sobre la hepatitis y sobre las paperas. Pero bueno, yo tenía libros a mi lado. Cada vez que terminaba uno los sacaba de la habitación y mágicamente, sin decir una sola palabra, aparecía uno bueno. Ese guardián mágico de las palabras que fue mi padre hizo que el libro se transformara en un instrumento indispensable para la creación de una educación sentimental y para poder entender el mundo. En el libro están condensadas lo mejor y lo peor de nosotros mismos, las pasiones humanas, pero también la información determinante sobre el mundo y sobre aquello ignoto que desconocíamos y que gracias a las palabras se convierte en realidades claras. ¿Cómo llega? Decido a los 13 años, 13 y pico, que lo que quiero es ser lector y voy y se lo digo a mi padre. Quiero ser lector. Mi profesión es la de ser lector. Él se ríe y me dice que está muy bien, pero que necesito otro oficio. ¿Eh? Ah, digo, chin. Voy hasta mi habitación y vuelvo corriendo y le digo, ok, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y él me dice que de eso tampoco se puede vivir, así que necesitaría un tercer oficio para poder sobrevivir. Y tengo que decirles que no fue así, que solamente, que eso es lo que soy un lector que escribe y de eso ha vivido toda su vida y seguiré viviendo. Claro, tiene aristas y tiene maneras de hacerse, o sea, escribo no solamente literatura, escribo programas de radio, de tele, escribo podcast, escribo guiones, escribo artículos, o sea, y es ahí donde demuestras que la literatura es un enorme abanico que tiene inmensas posibilidades. Me dedico pues a escribir, pero sobre todo me dedico a leer y eso lo hago muchísimo mejor. He dedicado gran parte de mi vida y la sigo dedicando a esa mágica situación que significa leer. Leer en todas las condiciones posibles, de todas las maneras posibles y todo lo que está en mis manos. No tengo tan de repente, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta mucho la novela, pero por ejemplo, durante la pandemia me he dedicado a leer ensayos, montones de ensayos, y he sido absolutamente feliz. Hay un libro llamado Ideas de Peter Watson que tiene unas 1900 páginas, que es la historia cultural de la humanidad, cómo nos hemos ido creando culturalmente, la aparición, esto de la escritura, de la palabra, etcétera, etcétera. Y es una verdadera joya y descubres un montón de cosas de ti mismo que ni siquiera sabías que existían y que están en lo más profundo de tu cabeza o en tu ADN. Ah, he sido pues eso, un escritor, un lector, perdón, un lector que un día se atrevió a dar el salto, se atrevió también a... Es muy curioso cómo comenzamos con la palabra y al final terminamos con la palabra, porque si podemos hablar un poco sobre la radio es este medio magnífico y maravilloso en el que la palabra escrita se convierte en palabra hablada. Por lo tanto, regresamos a los orígenes de todo, a la historia oral. Cómo la historia oral sigue transmitiéndose por medio de este aparato maravilloso llamado radio, y cómo permea en la educación sentimental de montones de personas en el mundo entero. La radio es este instrumento mágico, maravilloso, que te permite, al igual que la literatura, hacer volar tu imaginación. Las otras artes, desde mi punto de vista, te lo dan un poco más masticado. El cine, por ejemplo. En el cine, ese personaje que tú imaginaste tiene la cara de ese actor y no puedes cambiársela. En cambio, en la literatura, ese personaje
Harry Potter eres tú y tiene tu cara, ¿no? Y estoy poniendo solo un ejemplo. O cualquier gran detective, Arsenio Lupin o Sherlock Holmes, eh, es como tú te imaginas que sería y según la propia descripción del autor. Vengo hoy aquí a eso, a celebrar la literatura, celebrar enormemente eso que somos gracias a ella y todo lo que tiene que ver con ella, cómo, cómo ha hecho una huella impresionante en nuestra vida y cómo la seguirá haciendo. Yo siempre estoy hablando del libro y la lectura como grandes transformadores, como grandes hacedores de personas y de personalidades. Yo creo que con eso, si quieren, arranco para poder platicar, que creo que sería mucho más interesante poder sostener un diálogo con ustedes, si les parece bien, este, Maribel, Gabriel, Mónica, ustedes me Sí, dicen. adelante, Benito, esa es la idea. Vamos a ceder la voz a Gabo. Él ya está preparado para posteriormente pasar al diálogo comunitario. Adelante, Gabo, por favor. Gracias Maribel, gracias Benito. Bueno, antes que se me pase, recordarles que en el apartado del chat pueden ir dejando sus preguntas que tengan para Benito y que en unos minutos vamos a estar recuperando para darle respuesta a la mayoría que se pueda, ¿no? Y bueno, Benito, Sí, la educación sentimental es uno de los grandes ejes que se encuentra presente en cada uno de los personajes de tus diferentes libros. Y eso habla de que de entrada tú tienes una gran educación sentimental, tanta que logras plasmarla en esta variedad de personajes que son de todas las especies y de todos los estilos. ¿Qué recomendación nos darías a todos los que estamos hoy presentes aquí para ir construyendo una educación sentimental cada vez más amplia y en algunos casos, pues incluso llegar incluso a plasmarla, ¿no? es una gran pregunta. La construcción de educación sentimental muchas veces no tiene nada que ver contigo, sino que viene de tu entorno. Tiene que ver con las charlas de la abuela que está contando que su abuela la enseñó a hacer corundas. Estoy hablando en voz alta. Eso es educación sentimental. Y cómo se hacen y cuánta agua se le echa y qué poquito, etcétera, y cómo se forman. Eso es transmisión de conocimiento por la vía oral y por lo tanto de educación sentimental. También la música que estamos oyendo alrededor, los libros que nos han cambiado y transformado. Yo siempre he dicho que la mejor, que no hay que andar, a ver, que maestros, padres, gente que se dedica al fomento a la lectura, eh, solamente podemos recomendar aquellos libros que a nosotros nos han transformado o cambiado o tocado de alguna manera. Cada vez que me preguntan qué deben leer los jóvenes, yo digo que deben leer lo que se les dé la gana. Porque los jóvenes cuando están leyendo, no están leyendo una sucesión de palabras que se encuentran en papel, sino están leyendo su mundo, están leyendo el alrededor, están leyendo las interacciones que hay con el entorno. Y por lo tanto somos nosotros los que fomentamos la lectura, los que escribimos, los que debemos saber qué hay en el entorno y cómo están leyendo ustedes, leyendo al mundo, para poder establecer un diálogo y tener comunicación y saber de alguna manera qué estamos pensando. Yo siempre estoy pidiendo recomendaciones a los jóvenes y no dándoselas yo, porque muchos de aquellos libros que a mí me formaron hoy pueden no significar tanto para ellos. Y sin embargo hay otros, muchísimo, pero hay de clásicos a clásicos, también hay clásicos modernos, no se espanten. Los clásicos son imprescindibles para la creación de educación sentimental porque son la punta de donde arranca todo, la primera piedra de la construcción de esa casa que tenemos en la cabeza. Uh,
yo qué haría, yo escucharía a los otros. Quiero decir, yo como joven oiría lo que están leyendo los otros, escucharía sus tejos, haría las canciones que están escuchando y esto va generando una red. Se habla mucho de que los libros son caros, pero si se juntan 10 amigos y cada quien pone un libro sobre una mesa, tendremos 10 libros que pueden ser intercambiados durante 10 semanas, por ejemplo, y no habrás gastado solo en uno. Estoy pensando en voz alta. La educación sentimental es todo eso que está en nuestro alrededor, que tiene que ver justo con las comidas familiares, que tiene que ver con los amigos, que tiene que ver con los viajes, que tiene que ver con los nuevos paisajes, que tiene que ver con la música y que tiene que ver los sentidos, con el probar cosas, con el escuchar cosas, con el mirar cosas, con el de sentir en la piel. Eso es, todo eso conforma educación sentimental. Híjole, pues un trabajo que definitivamente no depende solo de uno como individuo, ¿no? No, Eh, si no me equivoco, y corrígeme por favor si lo hago, das tus primeros pasos como escritor escribiendo poesía. También un género que es bastante, pues vaya, bastante sentimental, ¿no? Siguiendo con esta línea. Y creo que es algo que nunca he escuchado decir por parte tuya en las diferentes conferencias. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos o cuáles fueron los primeros retos con los que te topas una vez que decides dar ese salto y convertirte en escritor? buena pregunta. Ten en cuenta que mi padre y mi hermano escribían y los dos escribían novela. Por lo tanto, un tercer Taibo que escribía novela ya me parecía a mí, me parecía demasiado. Por eso elegí la poesía. Por eso y porque estábamos rodeados de poetas, de grandísimos poetas. En mi familia siempre había poetas alrededor, grandes poetas y amigos. Y pienso en José Emilio Pacheco, en Juan Gelman, en Luis Ríos, en Ángel González, en un montón de poetas que eran habituales en mi casa. Y la literatura entra por el oído. Uh, siempre estos versos que decían en mi casa y que se quedaron para siempre en mi cabeza. Miguel Hernández, Federico García Lorca, generación del 27, luego los contemporáneos, los estridentistas. Uh, Esos versos entraban por el oído y se quedaban para siempre en tu memoria. Yo elijo escribir poesía muy joven, a los 16 años ya estaba escribiendo, a los 17 entré a un taller de poetas yo era el más chico de todos, más joven de todos, el maestro Carlos Illescas, grandísimo poeta guatemalteco, era nuestro profesor y llegué con mis versos ahí tímidamente y fui destrozado, ah, porque para eso sirven los talleres. Fui destrozado violentamente, pero no me rendí, o sea, no dije, ok, no voy a hacer esto después de que me echaron a los leones, sino que volví la siguiente vez con los versos un poco más afinados y poco a poco fui descubriendo que sí podía hacerlo. Y empiezo a escribir poesía a los 16, a los 17 tengo mis primeros 7 poemas que se publican en una pequeña plaquette. Luego sigo escribiendo poesía y escribo poesía toda mi vida. Y sigo. Uh, y bueno, ¿quieren oír un poema? Claro, por favor. Voy por un libro. No se muevan, porque no estaba preparado para esto. Excelente, te esperamos, Benito. Y bueno, mientras Benito regresa, nuevamente los invitamos a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat, que serán recuperadas en unos minutos para pues tratar de dar respuesta a todas o a la gran mayoría. Y digo, preguntas evidentemente no dirigidas hacia Benito. Benito, tienes tu micrófono apagado.
Este libro se llama De la función social de las gitanas, está editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y con gusto, es el último que publiqué de poesía, pero no será el último porque espero todavía tener por ahí. ¿Eh? Este poema se llama Maldición. Está dedicado a Imelda, a mi mujer. Si yo te olvido, que se vaya contigo mi memoria, que las noches se pueblen de insomnio, lagartos, que mis manos se queden congeladas, que un terremoto me lo quite todo. Yo te olvido, que todos los días se conviertan en lunes, que no haya luz, ni asombro, ni esperanza. Yo te olvido, olvidaré también mi nombre, el color de mi pelo, a leer y escribir, a respirar. Y yo te olvido, que no pueda amanecer más nunca, que el agua se enturbie, que la vista se nuble, que el corazón se pare, vuelva a caminar, solo para advertirme que no debo olvidar. Escribo poesía durante muchísimos años de mi vida mientras leo, porque sigo todo el tiempo leyendo, no solo poesía, sino literatura en general, gracias. Y es hasta los 49 años en que digo, ya, ok, voy a escribir una novela. Ya tengo mi propio camino, llevo muchos años escribiendo periodismo, cuentos, etcétera, etcétera. Creo que me puedo atrever a escribir. Y cuando cumplo 50, sale mi primer novela, de 10 años de ella. Hace 11 años de ello. Estamos en llamada Polvo, una novela histórica que me costó un trabajo horrible porque me metí en un lío impresionante. Estuve investigando, trabajando en archivos durante 3 años y me llevó 2 años de escritura de la novela. Pero bueno, yo estoy muy, muy contento con el resultado. Una novela histórica donde todo lo que sucede ahí es verdad, excepto lo que es mentira. Una bonita manera de decir que sirve la ficción histórica y se puede jugar con ella. Una novela sobre la guerra cristera, sobre el niño Fidencio, un santón que hacía milagros en el norte, cerca de Monterrey, sobre la creación del primer ayuntamiento socialista en este país, en Acapulco, a principios de siglo, y sobre la creación de la antropología criminal con César el Lombroso en Turín, un liazazazo, pero bueno, fue muy emocionante y de ahí surgió mi primera novela y entré al territorio de la literatura y supuse que en todos los libreros de los amigos que haya un cachito en donde pudieran poner junto a los libros de mi familia mis propias. Benito, muchísimas gracias por compartirnos ese poema. Y como lo comentabas con la frase de Tomás Eloy Martínez, somos lo que hemos leído o seremos por el contrario la ausencia que los libros han dejado en nosotros. Tú como escritor dejas un poco de ti también en cada libro que escribes. Y ¿consideras tú que para todos aquellos que escribimos, tanto, digo, los que escriban libros como los que escribimos guiones para radio, para tele, para cortos, deberíamos también dejar una marca personal nuestra dentro de los libros? ¿Y cómo construyes esa marca personal para dejarla plasmada? Eso es encontrar tu voz, y tu voz solamente puede ser encontrada en la selva de las demás voces. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas leer muchísimo para poder distinguir tu voz de las otras voces, porque al principio, cuando uno comienza a escribir, intenta de alguna otra manera imitar a aquellos a los que admira, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la forma, la estructura, cuando yo escribía poesía, al principio se parecía un montón, ojalá se hubiera parecido de verdad, pero parecía un montón en la forma de hacerlo a Jaime Sabines. Ojalá hubiera sido así, porque me hubiera ido maravillosamente bien. Ah,
Pero bueno, vas encontrando tu voz y tu voz solamente puede ser encontrada en la jungla. ¿Todo bien? En la jungla de todas las demás voces. Y ahí está el truco. ¿No? Un escritor no existe si no es primero un lector. A pesar de que hay algunos cínicos que así lo hacen. Uh, no considero que alguien pueda ser escritor si no es antes un muy buen lector y notas inmediatamente, perdón, Salud. y, not Salud, salud. y notas inmediatamente si está imitando a alguien. Perdón. Ah, Salud eso es nuevamente, no te disculpes. el resumen ejecutivo. O sea, para ser escritor, primero tienes que ser un lector. Me queda más claro que ni el agua. ¿Eh? Bueno, pues un consejo genial, ¿no? Y en algún momento como escritor pasas al mundo de la radio, al mundo de la televisión. ¿Cómo es dar ese salto tú que estás acostumbrado a estar pues un poco más en la intimidad con tu pluma y con tus letras, a estar ahora en el ámbito, ¿no? De estar frente a un micrófono, de estar frente a una cámara? Pero no te creas, quiero decir, yo empecé a escribir y aprendí a escribir profesionalmente en en una redacción de un diario, una agencia de noticias, en medio del humo, ya no se fuma en ningún sitio, pero bueno, en aquel entonces, en medio del humo, del desmadre, yo puedo escribir en medio de un bombardeo, o sea, quiero decir, leer también, ¿eh? Leo en medio de un estadio de fútbol o en medio de la más fragorosa de las ciudades y puedo escribir también, o sea, mi oficio primigenio es el de periodista y no sabes cómo me ayudó ese oficio para poder luego encontrar mi propia voz y sobre todo para no tener los temores atávicos que significan, por ejemplo, la página en blanco. Yo sé que la página en blanco, y lo tengo muy claro dentro de mi cabeza, sirve para ser llenada. Y me siento y escribo, ¿me explico? No hay no hay discusión al respecto, no me quedo paralizado frente a la página en blanco, porque mi profesión, el ser periodista, sabe claramente dentro de mi cabeza que la página en blanco está ahí para llenarla, porque tienes que entregarla lo más rápido posible. Claro, en el oficio de escribir la llenas y luego la corriges y acabas trabajando muchísimo sobre ella y acaba siendo una página tal vez distinta, pero empezaste escribiéndola y sin temor a la página, ¿vale? O sea que sí, mi oficio periodístico me sirvió enormemente y no me causó ningún trabajo para los meses. Ser uh, locutor de radio o estar en televisión o hacer podcast, pues me viene de propia personalidad. Siempre he sido tímido, cínico. Ajá. Y justamente, ¿no? Hablando de tus podcasts, uno de los más recientes, La Cocina del Infierno, en Cultura UNAM, nos cuenta desde la introducción, ¿no? Que el mejor lugar para la creatividad no es mientras te bañas en la regadera, no es en una reunión, sino es en la cocina, mientras estás ahí conviviendo con la cantidad inmensa de ingredientes y de oportunidades que tienes. Y me sorprende mucho esta similitud que haces, ¿no? De el mundo de los libros y el mundo de la cocina y cómo encuentras en los diferentes libros, eh, vaya, recetas de cocina que incluso mencionas de libros que tienen recetas dentro y que se van narrando, acompañando a los personajes. Y se me Uh, hace algo maravilloso. ¿Cómo nace esta idea, no? ¿Cómo construyes la cocina del infierno? no fue nada difícil. Yo vengo de una familia donde se leía mucho y se comía mejor. Mi madre era una de las más grandes cocineras que yo he visto en mi vida y mi padre era un cínico espectacular que escribía sobre lo que mi madre cocinaba. Y él fue el que parecía que cocinaba
le dieron incluso premios y lo invitaron a ser jurado en montones de lugares de gastronomía, en Morelia, por ejemplo, o en Puebla. Él fue muchas veces jurado del certamen internacional del mole en Puebla. Pero la que sabía cocinar era mamá. Yo siempre me acerqué y se cocinaba maravillosamente. Pero no es solo cocinar, tiene que ver con comer. Poner esa comida en una mesa se convierte en un acto social, en un acto cultural. Comer es un acto cultural. Alimentarse lo pueden hacer las ballenas grises, los manatís, las zarigüeyas, pero comer es un acto cultural que tiene que ver con montones de cosas, con tradición, con cómo han ido cambiando y transformándose las ideas a través de los mares, cómo han llegado especies y platillos nuevos a nuestras costas, cómo el sincretismo cultural ha hecho que sabores nuevos logren mezclarse para producir algo absolutamente nuevo. Estoy pensando, por ejemplo, en el mole poblano. Yo creo que es el más sincrético de todos los platillos del mundo. Eh, Sincrético y enloquecido y maravilloso. 37 elementos mezclados para ser luego puestos sobre un guajolote. Wow. Y perdón, para que veas que hay literatura en la comida, los estridentistas, el grupo maravilloso de poetas, entre los cuales se encontraba Manuel Maples Arce y otros tantos, hacen un manifiesto y su manifiesto termina diciendo viva el mole de guajolote. O sea, la comida es cultura, ese es el resumen ejecutivo. Por eso hay que ver a la comida desde el lado de la cultura y desde el lado de la transmisión de emociones, porque sin duda transmite emociones. Por eso quise hacer La cocina del infierno, para contar cómo la literatura, la cultura y la cocina estaban ampliamente, hondamente enraizadas entre sí y se convirtieron en una parte importantísima de nuestra educación sentimental. En Michoacán se come impresionantemente bien. Ahí tienen una beta de educación sentimental que no se pueden perder. Efectivamente, por eso también esperamos en algún momento poder tenerte por acá para disfrutar, ¿no? A comer, ¿no? De esos grandes platillos que existen en el estado. Benito, Pepos, corundas, tantas cosas. en efecto, es amplísima la gastronomía michoacana. Recuperemos rápidamente la historia de Sebastián y del tío Paco, Ya pero no vas. en persona normal, en el fin de los tiempos. Hace aproximadamente un año que escribes estos microrelatos, acompañando, ¿no? El primer encierro que provoca esta pandemia provocada por el COVID-19. Y pues en estos tiempos de pandemia y con una generación que tiene o parece tener cada día un futuro más incierto, ¿cuál es el mensaje que le das a todos estos jóvenes y a todas estas personas que nos acompañan el día de hoy? Primero es que no es tan incierto. Hay que pensar que no estamos en el medievo, que no es la peste negra, que la ciencia está aquí de nuestro lado todos los días, avanzando un pasito más para salir de esta terribilísima situación. Y que perdón, pero es al Dios al que me postro en estos momentos, que es la ciencia. Me arrodillo frente a ella y le pido todos los días que avance ese paso siguiente para que la humanidad no perezca por una cosa tan tonta como un coronavirus. Y perdón, no es tonta, por supuesto, ya ha habido miles y miles de muertos, pero, pero estoy convencido de que la ciencia está ahí para, para echarnos la mano y para sacarnos a todos del lío. Ya tengo mis dos primeras vacunas, bueno, las dos vacunas, que por si no lo sabían, ya tengo 60 años. No, me formé en mi cola como todo el mundo y he sido vacunado, con lo cual me quedo bastante más tranquilo. Ahora espero que todos los demás también sean vacunados para algún día regresar, y no al mundo en el que vivíamos. De una manera lo hemos perdido, a un mundo muy parecido
un mundo donde podamos darnos besos y abrazos. Y yo creo que eso es lo más, que es lo más que extraño y lo más, ¿no? Y pienso en las nuevas generaciones que no han besado y abrazado todavía. Se me llena el alma de congoja. Encontraremos el sistema para besarnos y abrazarnos. Espérame un segundo que mi mujer me está diciendo algo. Que le preste mi celular. Vean qué confianza le tengo y hasta se sabe la clave. Ah, por eso escribí Fin de los tiempos. Esta historia distópica en tiempo y espacio que sitúa a los dos personajes de persona normal en tiempos de pandemia, porque me gustaba la idea de ver cómo hubieran reaccionado, ¿no? Porque estoy convencido de que tenemos que salir con enseñanzas de esta pandemia. Y esas enseñanzas no solamente son científicas, sino que tienen que ser morales. Tenemos que haber aprendido que necesitamos menos de lo que tenemos, haber aprendido que hay palabras importantísimas, como por ejemplo solidaridad, sororidad, ah, este, ah, solidaridad, sororidad, empatía, amor, que son muy importantes y que tenemos que volver a poner en la palestra para poder enfrentarnos a los tiempos que nos tocan. Pero particularmente solidaridad. Creo que es importantísimo saber que no estamos solos, que no somos una isla y que tenemos que poner la mano y el hombro todos juntos para salir adelante. Por eso escribí Fin de los tiempos, que ya sale muy pronto en formato de libro junto con Persona Normal que celebra los 10 años de su propia existencia. Pues una noticia bastante emocionante. Y digo, por ahí, claro que le Me vamos a hacer gusta. más promoción en cuanto salga, ¿no? Venga, Benito, dime. cambiando un poco de libro, igual de tu autoría. Mundo sin dioses, Camino a Sognum, sus 3 entregas. Una entrega ya muchísimo más encaminada en el mundo de la fantasía. Y Sí, das un salto nuevamente, ¿no? Porque Persona Normal está situada en la Ciudad de México. Desde mi muro es lo que tomas o más bien tomas tus publicaciones de Facebook y las acumulas todas juntas en un libro. Y ahora crear un mundo nuevo, crear esta fantasía de Sognum, eh, ¿cuál es el trabajo que tienes detrás de esta hasta el momento trilogía? siempre quise escribir una fantasía épica o fantasía heroica, porque de ahí venimos. Nuestros libros, nuestros libros fundamentales, los libros creadores de civilizaciones, son de alguna manera fantasías épicas. Pienso en la Biblia, pienso en el Popol Vuh, pienso en el Mahabharata, pienso en el Talmud, en todos estos libros, en la Ilíada y la Odisea, constructores de civilización, ¿no? Que están llenos de fantasía épica. Y crear un mundo desde, a ver, los escritores somos una suerte de pequeños dioses, dioses imperfectos, chafitas, maleantes, etcétera. Pero bueno, que tenemos a nuestro arbitrio y voluntad la vida de esos seres que inventamos y ponemos sobre papel. Pero en el caso de la fantasía y particularmente de la fantasía épica, no solo creas pequeños personajes, creas mundos enteros. Y es así como... Me metí en un lío impresionante, déjenme confesárselo. Nunca pensé que fuera tan difícil. Yo soy un escritor de latidas, de corazonadas, de que de repente digo, "Ay, por acá, porque bla, ¿no? Pero sí, sin método, o sí, con el método que me da el oficio. Pero en el caso de la fantasía, tuve que llenar libretas y libretas y libretas, porque no podía olvidar que esa hierba servía para eso, o que ese monstruo tenía esa piel, o que ese, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me convertí de un autor de latidas durante un rato, durante esos 3 años que duró el ciclo, en un autor de compases, de brújulas, de mapas muy claros donde tenía que seguir.
Me divertí muchísimo, pero nunca más haré una fantasía épica, si esa es la pregunta. Digo, creo que con 3 entregas son más que suficientes para Sí. disfrutar y para leer y releer. Benito, ya establecimos y ya nos comentaste varias veces que para escribir hay que leer. Y como personas que tenemos derechos, también como lectores, tenemos por ahí un decálogo de los derechos del lector. ¿Qué opinas tú de estas sentencias o de estos, vaya, sí, de estos derechos que tenemos como lectores? A mí me gustan mucho. Este, Estoy buscándolos para no errarle, porque me parece importantísimo. ¿Eh? Siempre, siempre. Ah, yo creo que el más importante de todos y el primero es es el derecho a no leer. Es un derecho que tiene una trampa implícita. ¿Eh? Es un derecho que tiene una trampa implícita porque uh, si tienes derecho a no leer es porque eres un lector. Desde el otro contrario sería un acto de cinismo absoluto, ¿no? Tienes derecho a no leer no siendo un lector, bueno, pues es algo que está ahí clarísimo y que no. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Daniel Pienaar, que es un gran promotor de la lectura, es el creador de esta lista de derechos, en los cuales, de memoria, recuerdo el derecho a no leer, el derecho a ojear, el derecho a leer por el final, el derecho, y este es uno de los que más me gusta y que más trabajo me costó, que es el derecho a no terminar un libro. Uh, Siempre aprendí desde muy joven que si abrías un libro y lo empezabas, tenías que terminarlo. Y gracias a Penac, en algún momento dije, pues no es así. Hay más libros que estrellas. No todos los libros son para todos. Y esto es algo que cuesta a veces un montón descubrirlo. Pero es absolutamente cierto. No todos los libros son para todos. Ah, a mí, por ejemplo, y lo confieso, no me gusta Milán Kundera. Y hay gente que se derrite por él. Y sin embargo, bueno, he leído a Kundera completo. No lo he dejado a la mitad, pero he visto las caras y las sensaciones de otros, de amigos míos que lo leen en el absoluto éxtasis y que les transforma y les cambia la vida. Este libro que a ti no te dice nada, a otro le puede cambiar la vida. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con las cosas que decimos, ¿no? Yo creo que nunca hay que descalificar a un libro, y sobre todo nunca hay que descalificar a un lector porque los lectores se van haciendo a sí mismos y es un proceso de construcción personal único, y que pasa por gustos, apetencias y maneras de ver al mundo y no hay que meterse en él, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros es único. Si los 50 que estamos aquí tuviéramos 100 años de soledad, estaríamos leyendo 50 versiones de 100 años de soledad, porque cada uno de nosotros lee de manera distinta dependiendo de la educación sentimental que tengamos y de el bagaje de lecturas que esté dentro de nuestra cabeza. Y creo que es la última pregunta que me toca hacerte de manera muy personal. Antes de pasar a las preguntas que nos han estado dejando en el chat, tú tienes 2 fechas de nacimiento. La Sí. primera, cuando naces como persona, y la segunda, cuando naces como lector. Si el día de hoy tuvieras la oportunidad de renacer como lector, ¿cuál sería el libro que por voluntad propia decidirías leer ahora que ya conoces pues una cantidad vasta de libros? Qué buenísima pregunta, Gabo. Híjole, yo, yo siempre, híjole, no, decir un libro va a ser complicadísimo, pero lo intentaré. Yo siempre estoy diciendo que no importa por dónde empieces a leer, te da igual, porque vas avanzando y te vas volviendo más crítico y vas siendo más exigente. Entonces empieces por donde empieces, todos los caminos conducen a Cortázar, desde mi punto de vista. Pero ese primer libro con el cual a mí me gustaría nacer otra vez como lector, tal vez sea Cien años de soledad.
Lo releo cada 3 años, cada 2 años, y siempre encuentro cosas nuevas en él, aunque parezca increíble. ¿Eh? Encuentras cosas nuevas y dices, wow, lo lees concienzudamente, disfrutándolo, pero concienzudamente. Y de repente dices, ¿cómo nunca me di cuenta de que había esta relación entre Aureliano Buendía y la bla bla? Por poner un ejemplo. Ah, sí, sí, me gustaría volver a nacer como lector con 100 años de soledad. Lo celebraría inmensamente. Benito, pues muchísimas gracias. Y ahora le cedo rápidamente la palabra a mi compañera Fer Coronel para empezar ahora sí a desahogar las muchas preguntas que nos están llegando a través del chat de texto. Bueno, Benito, pues tenemos bastantes preguntas para ti, muy interesantes por parte de nuestro público. Y la primera pregunta es de Jocelyn Calderón, que dice, bien comentas que ocasionan primeras experiencias de la lectura no son las más gratas para muchos en ese sentido. ¿Qué recomendaciones nos das para promover el interés por la lectura? Por otro lado, me gustaría saber ¿cuáles son los retos que observas para los escritores y promoción de la lectura en el contexto que vivimos donde la inmediatez es una constante y el consumo de contenido digital es de manera fugaz y se vive día con día? Wow. Ah, a ver, resumir, la segunda pregunta la tengo muy clara. La primera era cómo, ¿Qué recomendaciones nos das para promover el interés por la va, lectura? va, para recomendar y para promover el gusto por la lectura es que aquel que esté haciéndolo sea un lector, y que transmita toda la pasión, todo el amor, todo aquello que va sintiendo. Si alguien intenta promover la lectura sin ser un lector, va a topar con pared. Porque los que están del otro lado, y particularmente la gente joven, se dará cuenta inmediatamente que no es un lector el que está hablando. Porque un lector empieza a hablar con los personajes de los libros y empieza a sentir con los personajes de los libros y empieza a reencarnar una y otra vez en esos personajes. Y se apasiona tanto que por fuerza tiene que ser escuchado como una suerte de mago que está haciendo un acto de magia. Ah, Creo que lo mejor que puede hacer es hablar en primera persona acerca de la experiencia que los libros le han dado, cómo han transformado su vida. Yo creo que este es el mejor de todos los sistemas. Hablar eso en primera persona de a mí este libro, sin contar los finales, que ahora se llama spoiler, hacer eso, teniendo mucho cuidado, eh, pero demostrando y diciendo cómo los libros te han cambiado, te han hecho ser otro, ¿vale? Eso es la parte más importante desde mi punto de vista. ¿Y cómo hacerlo? Que es la segunda parte, ¿no, Fer? Sí, pero también hay otra que es un poquito más dirigida a contenidos digitales. Es que, perdón, yo estoy convencido de que los contenidos digitales también son literatura. El libro es libro, ya esté escrito en hoja volandera, en pantalla táctil de teléfono inteligente, en computadora, leído, leído leído en voz alta, convertido en obra de teatro, contado como tradición oral o como un suceso o como leyenda urbana, ¿no? A mí una vez me pasó, y lo que estás contando es un cuento de Cortázar, todo es literatura. Eso que escuchas en la radio y que te está contando una historia es literatura. La literatura tiene múltiples variantes y múltiples pieles. Se puede esconder en diversas pieles, pero no deja de serlo. Así que se puede promover el gusto por la literatura con todas esas inmensas variantes. Al final acabaremos llegando al libro, palabra escrita, porque el libro es ese objeto transformador que acaba convirtiéndose en parte importante de tu vida. Y aparte de todo, el libro también es digital, como nos lo comentas varias veces en diferentes conferencias. Paso rápidamente a una segunda pregunta que es de Evelyn Mirel Avila Saucedo y que nos pregunta, o te pregunta más bien, ¿cómo sería ser un buen lector?
Buen lector es aquel que está satisfecho con sí mismo, aquel que encuentra en cualquier ocasión el momento preciso para sumergirse en el libro y vivir las aventuras que en él están. Yo creo que eso es un buen lector. No tiene que ver con la calidad del texto que lee, sino con la calidad del tiempo que le ofrece lectura. Y ahí está la enorme diferencia. Un buen lector es ese que le da calidad de tiempo a su propia lectura. Y alguien, mira, yo soy de letras y no de números, uh, y sin embargo, si alguien lee un libro por semana durante 60 años de su vida, podrá leer, ahora ya me hice bolas, pero son como 2000 y pico libros. Si te pones a pensar, espera, no voy a decir, una barbaridad. Matemáticos por ahí que me ayuden. ¿Dónde está él? Aquí está. 60 por 4 son 240. Estoy mal. Son 54 semanas. 60 por 54 igual 3.240 libros. Gracias. 3.120. Gracias, Oscar. Podrás leer 3.000 libros a lo largo de tu vida. Sí, hijo, hay que escoger. Piensa que Shakespeare tiene más de 100, que Balzac tiene 114, etcétera. Entonces hay que escoger muy bien lo que vas a leer, la calidad de la lectura y también aquello que te llame poderosamente. Muchas gracias, Benito. Pasando a otra pregunta, Paola López bueno, te dice, ¿de dónde o de qué surge la idea de contar una historia desde dos perspectivas, como lo es persona normal y corazonadas? Gracias por la pregunta. Ah, Cuando después de hacer persona normal y de que todo el mundo me preguntara cosas, etcétera, etcétera, creí que valía la pena contar desde la perspectiva del tío, porque, porque si no, porque todas las historias tienen dos caras, y podía parecer demasiado edulcorado toda la historia de persona normal. Entonces me parecía importante dejar clara la posición del tío, porque si no, se hubiera quedado como medio en el tintero, ¿no? Parecía un personaje chistoso, entrañable, cariñoso, etcétera, pero que tenía ideas propias. En Corazonadas empieza el tío diciendo, yo no quería tener hijos, pues, ¿no? Entonces, de entrada, plantea una postura que lo separa de toda esta parte de edulcoramiento. Yo, no sé, me pareció divertido y me pareció que le tenía que dar también la palabra a él. Esa es la respuesta. Y aparte un tío Paco que se vuelve queridísimo entre todos los que han leído Persona Normal, entre todos los que hemos leído Persona Normal. La siguiente pregunta es de Carla Romero. ¿Alguna vez te has estancado en un periodo en el que no lees? ¿Y cómo redescubrir el amor por la lectura? ¿Cómo? ¿Existe eso? ¿Alguien se ha estancado en un periodo en el que no lee? Yo no concibo mi vida sin leer. Ah, ¿Cómo le hago para...? O sea, no, no, nunca me he estancado en un periodo en que no leo. Me ha sucedido sin querer. Ah, He estado en lugares, a ver, en un viaje a Europa Oriental en los años finales de los 70, dejé mi mochila con mis libros en el avión. Y en aquella época encontrar en Praga, en Checoslovaquia, literatura en español o en inglés o en francés era casi, casi. Así que durante 15 días no pude leer nada y no entendía el alfabeto cirílico en el que estaban escritas las cosas. Y me sentí un completo analfabeta, un ágrafo. Fue horrible, pero no fue por mi culpa, ¿vale? No lo decidí yo.
sea, no leer o estar estancado por algún rollo, sino por mala suerte. No, siempre tengo un libro a la mano y ahora un iPad por si es necesario, por si pasa cualquier cosa. Gracias, Benito. Voy a pasar con las preguntas que no están para todos, los mandaron en privado. Esta es de Gwendolyn Espino y nos dice, ¿en qué mundo tan acelerado y lleno de tecnología en el que vivimos, cómo crees que podríamos alimentar el amor a la lectura en las generaciones venideras? Yo creo que hay que aprovechar todos los métodos posibles, incluyendo a estas nuevas tecnologías. Hablé alguna vez con un profesor que me decía, no me están haciendo caso los chavos. Les dice, ¿por qué no les mandas un WhatsApp con un mensaje de video? Y Clint, les pareció a los chavos que ese maestro estaba en onda y empezaron a tener una relación distinta con él. Creo que incluso seres prototecnológicos como yo, que tiene 60 años, tenemos que adaptarnos al medio y a las circunstancias, o si no, estaremos perdidos y destinados a pertenecer al Museo del Olvido. Hay que adaptarnos a los tiempos y por no permitir que los tiempos nos cambien, pero sí ir cambiando con los tiempos. ¿eh? Yo creo que hay que aprovechar todo lo que esté a nuestro alrededor para intentar llegar a la gente. Y continuando con una de las preguntas que se encuentran ocultas para el chat general, Viviana Ramírez Trejo, que es docente de la licenciatura y la encargada del proyecto radiofónico de la Universidad Radio UNLA, comenta: Buenos días a todos y a todas. Qué privilegio contar con la presencia de Benito esta mañana, compartir la palabra y la escucha. Me gusta mucho esta noción de la educación sentimental porque todas la poseemos y participamos en la formación de una para los demás. En este sentido, ¿cómo consideras que la universidad como espacio común en una etapa de nuestras vidas y en el contexto en el que precisamente nos reúne hoy, contribuye al modelado de esta educación sentimental más allá de lo académico? Mm, Gracias, 1000%. Por supuesto que sí. Es en la universidad donde encuentras tal vez al amor de tu vida. Es en la universidad donde decides el camino correcto hacia el que dirigirte. Es la universidad ese espacio de gestión crítica y autocrítica que te determina como persona. Es la universidad el lugar mágico y idóneo en el que no solo sales una carrera, sino con una suerte de nueva educación sentimental. Creo que la universidad es un espacio imprescindible para la creación de educación no solo formal, sino también sentimental. Y lo celebro. Tienen una radio, uh, quiere decir que tienen la imaginación está en el poder. Qué hermoso. Gracias por tu respuesta, Benito. Y No me hablen continuando. de usted. No me hablen de usted. Ah, perdón. Está bien, te voy a tutear. Órale. Siguiendo con las preguntas, ¿alguna vez sentiste alguna clase de presión por el hecho de ser parte de una familia de escritores o es algo que siempre estuvo en ti, el querer escribir? Esta pregunta va de Gwendolyn Espino también. Gwendolyn, sí, por supuesto, pero sí, claro que sí, y una presión. Tener el apellido y lanzarte al mundo, por un lado te abría puertas aparentemente, pero por otro lado te las cerraba de golpe y porrazo, ¿no? O sea, no, siempre tuve esa presión, pero del lado bueno de la espalda. Quiero decir, no competí contra ellos. Por eso entré por el lado de la poesía, para no tener competencia. Es raro que en una familia haya tres escritores en dos generaciones. Ah, Mi hermano Carlos, que es más chico de todos, un personaje maravilloso, muy inteligente, productor de cine, de televisión, muy importante productor basado en Estados Unidos, España,
en el mundo entero. Un día dijo, yo no voy a escribir. Tenía como 12 años. Yo no voy a escribir porque ya son demasiados taibos escribiendo en esta pinche familia. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, ok, está bien, no pasa nada. Y hace como 5 años sacó su manual de producción, el cual ya lleva 3 ediciones. Entonces yo le dije, güey, tarde o temprano ibas a caer. O sea que acabó escribiendo. La importancia de la palabra escrita se demuestra así. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero acabarás, si eres arquitecto, acabarás escribiendo un libro de arquitectura o querrás escribir un libro de arquitectura. O sea, en todas las áreas de conocimiento, el libro se acaba convirtiendo en el non plus ultra de lo que tú hagas. O sea que sin literatura no hay historia. Benito, nuevamente, gracias por tu respuesta. Y me voy a permitir leer la pregunta de la maestra Mónica García Abraham, la docente que imparte justamente la materia de creación literaria, que dice lo siguiente. Según la última encuesta nacional de lectura, los jóvenes no leen. Y en general, los resultados arrojaron que los mexicanos leemos poco. ¿Es así? ¿Y cuál es tu percepción al respecto? ¿Cuáles podrían ser las estrategias para hacer de México un país de lectores? Gracias, Mónica. No, no es así. Es absoluta mentira. Hay otra, yo tengo otros datos. Este, no, no es así. Escúchame, hay una encuesta, la encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que se llama Cuando leo, cuando escribo. Mónica, búscala. Ahí se demuestra que se lee mucho más de lo que desprende la otra encuesta. Y luego mi experiencia personal, hasta antes de la pandemia, pero bueno, sigue siendo experiencia personal hoy durante la pandemia, es que los chicos están leyendo más que nunca, más que nunca. Las ferias de libros se abarrotaban de jóvenes que estaban buscando a sus autores. Antes la lógica era par de viejitos como yo jalando a un adolescente o una adolescente a una feria de libro para enseñarle una maravilla, un misterio. Y hoy es al revés, son esos jóvenes arrastrando a sus padres, a sus tíos o a sus abuelos y se está comprando literatura juvenil como nunca en la historia de nuestra vida. Se está leyendo mucho más de lo que se desprende de la encuesta, sobre todo entre los 14 y los 19 años. Mucho, mucho más. Las propias, propias que he visto de ventas, así lo demuestran, pero esa es otra de las trampas. Muchas de las encuestas se guían en libros vendidos, no en libros leídos. Un libro vendido se convierte en un libro leído por 6 o 7 personas. Por lo tanto, habría que multiplicar esas encuestas. O sea, ese libro comprado es leído por muchas más personas. ¿Me explico? No, se está leyendo mucho más de lo que se dice y estoy absolutamente convencido de ello, lo veo. Acabo de tener una conversación con 800 adolescentes que todos habían leído por lo menos 4 o 5 de los libros que yo había mencionado. Ok, Benito, esta pregunta va un poquito más personal. Es de parte de Humberto Reina y dice, ¿consideras que tienes una voz única? Es decir, ¿qué te hace ser diferente ante los demás escritores? ¿Quién es Benito para Otra usted? vez, repítelo, Fer, perdóname, porque tuve aquí una distracción, dime. No, no te preocupes. Humberto Reina pregunta que ¿consideras que tienes una voz única? Es decir, ¿qué te hace diferente ante los demás escritores? ¿Quién es Benito usted? ¿Me oyen? Sí. Es una muy buena pregunta. No sé si es única, pero por lo menos sí es diferente a la de los otros. Me ha costado muchos años, pulirla y establecerla y contar las historias que cuento. No solo tiene que ver con la voz, sino con las historias que estás contando. Ah, yo no estoy seguro de que mi voz sea única, pero de lo que sí estoy seguro es que me afano para contar historias
de una manera determinada que haga que haya una reacción frente a los otros, y esto me parece muy importante. Benito, la siguiente Sí. pregunta es de Karina Villanueva. ¿Crees que la cocina, de la mano con la literatura, es una mancuerna no solo cultural, sino histórica y aún más en México? Por supuesto que sí. Ah, en un libro de recetas se encuentra la historia, y cómo la historia se va permeando y transformándose. O sea, mira, tengo aquí mismo el libro de cocina de Alice B. Toklas. Alice B. Toklas es un personaje singularísima. Es la pareja de Gertrude Stein. Gertrude Stein, escritora, coleccionista de cuadros, dueña de una importantísima galería en París en los años 20. Amigas las dos de personajes como Picasso, Hemingway, todos aquellos que llegaron hasta París, que era la ciudad luz y que atraía como abejas a todos los intelectuales y escritores de la época. Y ella escribe este libro de cocina y habla sobre ese tiempo, ese espacio y estos personajes. Es un libro entrañabilísimo. O sea, no solo es un libro de recetas, me explico, es un libro de historia y de historias. Tiene una voz única y por lo tanto cuenta de una manera única. Esta Valeria Martínez nos pregunta, ¿cuál es la mayor satisfacción de verse inmerso en el mundo de las palabras? ¿Cómo cambia tu cotidianidad? Cuando de repente un adolescente me dice, oye, me gustó mucho, me sentí identificado, vi ahí la posibilidad de hacer cosas con mi vida que no había visto antes, y tú dices, güey, qué responsabilidad, ¿no? Esto cambia vida, que otros pelean que decidan que valen en algo. Tus palabras te hace sentirte ah, muy bien, y con una inmensa responsabilidad. Soy muy cuidadoso con las cosas que digo, sobre todo entre la gente muy joven, porque estamos en un mundo triste, terrible, pero no podemos vivir como si la belleza no existiera. Entonces hay que abrir mucho los ojos para encontrar que en lo cotidiano se oculta lo extraordinario. Y yo estoy convencido que todos merecemos tener una vida extraordinaria. Todos. Benito, Wendy Méndez pregunta en privado, un gusto coincidir con usted y poder conocerlo más allá de sus obras. Mi pregunta sería, ¿encuentras alguna diferencia en tu voz al momento de escribir en los diferentes géneros literarios? Qué buena pregunta. Sí, sí. Dependiendo del género literario, tu voz se va transformando, y tiene que ver con el oficio y te vas dando cuenta. O sea, hablas como para, pero bueno, siempre tienes una espina, la columna vertebral que te determina, pero y que tiene costillas, y cada una de esas costillas tiene una manera de expresar distinta. El lenguaje radiofónico, el lenguaje televisivo, el lenguaje del cuento, el lenguaje de la novela, el lenguaje de la poesía, son lenguajes que provienen de un solo lenguaje y sin embargo tienen aristas, tienen posibilidades distintas y tienen formas distintas. Y esto es muy importante. Los géneros son determinados por la manera de las cosas que quieres, la manera de las cosas que quieres contar y de las cosas que me dan un minuto. ¿Sí? Claro, sin problema. Y bueno, nuevamente, ¿no? Invitarlos a que si hay alguna pregunta que quieran que Benito responda, pues la dejen en el chat de texto, para en los siguientes minutos seguir desahogándolas.
Maribel, no sé si también en lo que regresa Benito nos quieras comentar algo, hacernos alguna invitación a alguno de los siguientes eventos que tenemos en este marco del 30 aniversario de la universidad y de la licenciatura. Sí, Gabo, pues estamos ahorita justamente planeando la posibilidad de tener una charla con una importante guionista y productora de cine, vinculada justamente también a la creación literaria. De cuadrarse esto, pues con mucho gusto haremos la invitación a través de nuestras redes sociodigitales y esperamos que como ahora se sumen y haya interés auténtico por parte de quienes están en estos momentos también colaborando con su asistencia y las interesantes preguntas también que han estado en torno, lo cual celebramos porque han sido muy nutridas y en este sentido también comentarles que pues muchas de nuestras actividades han sido una iniciativa de nuestros propios estudiantes y aprovecho también para saludar a quienes nos acompañan también de otras instituciones que se han enterado del evento y mostraron interés en enlazarse, ¿no? Entonces, esto lo celebramos porque es un evento que está pensado en el marco de nuestro aniversario, pero también es una actividad que se comparte públicamente con otras instituciones hermanas que se encuentran pues en diferentes entidades del país. Entonces, nos da mucho gusto, nos emociona bastante y decirles que estamos grabando este evento, entonces para que en algún momento, si se interesan en conservarlo, pues también lo puedan consultar posterior. Cedemos el uso de la voz a Benito, que ya ha regresado. Mil disculpas, están a punto de empezar a pintar mi casa por fuera y tenemos como 300 macetas. Entonces hay que moverlas todas y saber dónde tienen que estar de regreso en algún momento. No quieren saberlo. Entonces tuve que asomarme. Lucy se muere de risa. Venga. Esperemos que todo salga bien con tu situación de las macetas y la pintada de tu casa. Gracias. Mucha suerte y bueno, sigamos con las preguntas. Evelyn Mirelli te pregunta, ¿qué piensas sobre la situación actual de hacer menos a los libros juveniles al punto de hacer sentir vergüenza de sus propios gustos? Me parece una verdadera barbaridad. Los libros juveniles son creadores de personalidad. Pienso en libros juveniles que fueron creadores de personalidad como Mujercitas de Louis Mary Alcott. Ah, Hizo que montones de niñas en el mundo dijeran, yo puedo escribir, yo puedo hacer lo que quiera de mi vida, no tengo que seguir las convenciones de mi tiempo y de mi espacio. Y como ello, montones de libros juveniles. Dickens, todo Dickens es literatura juvenil, pero también es que es un sello que está mal puesto de muchas maneras. No, creo que la literatura juvenil también abarca cosas como El Señor de las Moscas de William Golding, que son viajes determinantes en la creación de personalidad juvenil. Pues creo que la literatura juvenil crea personalidad y esto es importantísimo. Y no hay que más crear, disfrute, y esto es muchísimo más importante que la creación de personalidad. Benito, pues la siguiente pregunta es de Alexa Calderón. ¿Consideras que el arte de escribir tiene retos similares a los de cualquier otro artista intentando encontrar su voz en esta jungla en la que el arte mismo es complejo y algo infravalorado? Sí, sin duda. Ah, Escribir es pegar martillazos al mármol para sacar de él la cara maravillosa que se oculta ahí en el fondo. Escribir es poner con pinceles el inicio de esa línea que representa el mar y que se convierte en el mundo entero. Escribir es, y así puedo seguir parándola con todas las otras artes. Ah, sí, sí, sin duda.
entraña las mismas dificultades y tienes que encontrar eh, tu voz y la manera de expresarte única, distinta y diferente para poder llegar al mayor número de. Bueno, Benito, esta pregunta que va es de parte mía y te pregunto, ¿cuál ha sido el libro que más te ha marcado? Aunque no sé si tenga que ver con la pregunta que te hizo Gabo hace un momento de cuál sería el libro que volverías a releer, pero ¿cuál crees tú que es el que te marcó o te llevó a hacer algo radical, diferente o algo que recuerdas, algo memorable? Híjole, Fer, lo que pasa es que han sido muchos. Los libros marcan de maneras distintas. Algunos te dejan una pequeñísima cicatriz aquí junto, otros te dejan unas alas enormes, otros te dejan un tatuaje. eh, Creo que en cada época de mi vida, más que libros, autores han sido determinantes. Ray Bradbury ha sido un autor determinante en mi vida. Y pensé por el tatuaje del cuerpo, ¿no? El hombre ilustrado de Ray Bradbury a mí fue shock. Cortázar fue otro shock cuando descubrí en Rayuela las infinitas posibilidades de las lecturas intercruzadas y la maravilla que se contaba. 100 años de soledad fue muy importante, pero también fue Hemingway fue muy importante, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, y luego entre los mexicanos, por supuesto, Juan Rulfo. Juan Rulfo fue importantísimo para mi vida. Uh, También Carlos Fuentes, leer a Borges, leer a los grandes poetas. Fueron muchos libros los que me han transformado y que me siguen transformando. A- a- Incluso a mis 60 años, sigo cambiando gracias a la literatura y eso es maravilloso. Benito, pregunta Tsiri Solorio. Como estudiante y como joven, ¿qué recomendación nos compartirías para tener una buena inspiración en la lectura? Sentarse y leer, dejarse atrapar, eh, avanzar, escuchar a los amigos recomendando cosas, porque, porque tiene que ver con un tema generacional. Si alguien de tu generación te dice, este libro vale por esto, hay que abrir la cabeza y oírlo, ¿sí me explico? Y darle esa oportunidad necesarísima a ese libro, porque seguramente uh, las inquietudes generacionales pueden verse reflejadas en él. Yo creo que hay que tener muy abiertos los ojos y la cabeza para entender al mundo de todas las maneras posibles y diferentes. Y eso solo se logra a través de los ojos de aquellos que estuvieron y vieron al mundo de una manera distinta. Benito, Luis Castillo te pregunta, ¿alguna vez has trabajado o realizado un guión literario para alguna producción cinematográfica? Y si es así, ¿cuál? No, sí, no. Bueno, sí, escribí un guioncito para un cortometraje que se llamaba Ezequiel el Volador, que lo hizo un amigo mío llamado Chucho Ochoa, que a lo mejor lo conocen, actor. Él lo realizó para algunos de los Juegos Olímpicos. Era una historia medio fantasiosa sobre un jugador de básquetbol que era un ángel. Ya lo estropeé por contárselo, se los conté de golpe. ¿Eh? Diana León, compañera de la carrera, pregunta, ¿qué haces cuando tienes un bloqueo creativo al momento de escribir? No tengo bloqueos creativos. Me siento y escribo, perdón, y luego borro y luego quito, ah, pero no tengo bloqueos creativos. ¿Eh? Nunca he tenido.
Qué suerte la tuya, Benito. Este, también esto es una pregunta un poquito diferente a las demás, porque te pregunta Gwendolyn Espino que si hay algún libro que te gustaría nunca haber leído, o si alguna vez has leído alguno de tus propios libros, ya después de un tiempo y con más experiencia, y si releyéndolos te gustaría cambiar algo. Gran pregunta. No, no me arrepiento de haber leído ningún libro en mi vida. Los que no me convencieron, dejé de leerlos en ese instante. Me explicó, o sea, no, no. Y de mis libros tengo que confesar que no los leo. Después de ser escritos, ya no son, dejan de ser tuyos para ser territorio común y ya no los leo justo por eso, para no tener la tentación de cambiarlos. Entonces, ya a lo hecho pecho. Entonces, escribo, ya lo reviso, se publican y en ese momento dejan de ser míos para ser propiedad común. ¿Eh? Pasan a ser parte de la Democrática República de los Lectores. Benito, Maribel Ortega, nuestra directora de carrera, comenta. Dos solicitudes. La primera, ¿qué libro te provocó una crisis existencial que te llevara a un cambio profundo? Y si nos podrías enviar un saludo a los radioescuchas de nuestra estación de radio, Radio UNLA. Soy Benito Taibo y mando un enorme saludo a los radioescuchas de Radio Una en Morelia, Michoacán, territorio magnífico, lleno de imaginación, de palabras y de gran comida. Y por otro lado, tanto como crisis existencial, no, pero hay libros que sí me han sacudido enormemente. De adolescente, tal vez Stendhal me puso a girar. Ah, Rayuela de Cortázar es uno de esos libros que me causó una crisis porque dije, yo quiero escribir así, ¿no? Pero eso pasa constantemente. Terminas de escribir y dices, terminas de leer y dices, ching, a mí me hubiera encantado escribir este libro. Y me pasa todo el tiempo. Hay tantos libros que me hubiera gustado escribir, tantísimos, bueno, podríamos estar aquí las próximas 3 horas contándolos. Pero bueno, no, eso es un rollo muy personal. Y como no se puede, no puedo volver a escribir esas joyas de la literatura, pues nada, tendré que hacer mis pininos lo más amablemente posible. Lucrecia Huerta González te pregunta, ¿qué opinas de las sagas como Harry Potter, Game of Thrones o El Señor de los Anillos? ¿En realidad aportan a la literatura? Claro que aportan. Por supuesto que aportan. Gracias a Harry Potter, cientos, miles de niños en el mundo se acercaron al placer de la lectura y hay que agradecérselo. Ah, eh, Potter logró que la imaginación y que la magia y el misterio volvieran a un mundo cada vez más tecnificado y viéramos hacia atrás, hacia las grandes sagas medievales, a los mundos de magia. Creo que hizo mucho más que muchos que nos dedicamos al fomento a la lectura y hay que agradecérselo. Sin lugar a dudas, Harry Potter fue muy, muy importante para la creación de nuevos lectores. Igual que Game of Thrones, ¿eh? Hay que decir que Game of Thrones es una saga maravillosamente bien escrita. No sé si está refiriendo solo a la serie, pero está muy bien escrita. Más cerca de Shakespeare que de Tolkien, o sea, de pasiones humanas. Ah, a mí me encantó Game of Thrones, ¿qué quieres que te diga? San Harry Potter, como lo has llegado a decir. Sí. Valentina Medina pregunta, Benito, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Crees que toda esta situación del machismo o misoginia puede ser combatido a través de la lectura? Es una de las herramientas para la lectura. Creo que el lenguaje inclusivo tenemos que acostumbrarnos todos a él, porque no es nada sencillo, porque
El lenguaje está dentro de nuestra cabeza y aprendemos desde que somos muy pequeños, pero de que se puede, se puede. Lo que necesitamos los hombres en este mundo heteropatriarcal y terrible es de deconstruirnos, empezar de nuevo, transformarnos, aprender de cero, ¿ah? Porque nuestros atavismos culturales nos hacen ser de determinadas maneras de las cuales no deberíamos ser, pero que a veces ni siquiera lo realizamos dentro de nuestra cabeza. Por eso hablo de un proceso de deconstrucción. Hay una revolución en marcha y no podemos ser sujetos pasivos de esa revolución. Tendremos que ser por lo menos cómplices para que funcione y para que el mundo por primera vez sea un lugar más justo para todos. Qué gusto escucharte decir eso, Benito. Y retomando precisamente este tema, Mauricio Sereno te pregunta, ¿qué opinas de la literatura gestada por mujeres escritoras? Y porque muchas veces no tienen el reconocimiento que deberían, como el ejemplo de Elena Garro. Tenemos que reconstruir muchas cosas en el mundo, incluyendo el canon literario. El canon apartó a las mujeres, no solo en Ana Garro, Amparo Dávila, uh, tantas otras que en este país y en muchos países. Estoy pensando en Alaíde Fopa, estoy pensando en todas aquellas, en Josefina Vicens, para hablar de México, que en su momento fueron ninguneadas, echadas a un lado, puestas, que hoy están siendo justamente reivindicadas, porque el canon lo escribieron hombres, el canon lo decidieron hombres, entonces hay que reescribir el canon, hacer que sea un canon mínimamente justo en el cual nos encontremos todos y nos miramos, nos encontremos todes y nos miremos a los ojos para descubrir que Benito, una pregunta de Alejandro Aranda. ¿Cuál es tu opinión de las adaptaciones cinematográficas sobre las obras literarias? ¿Crees que adecuarlas a la pantalla grande es una buena estrategia para invitar al público a adentrarse en el mundo de la literatura? sí, en algunos casos sí, hay obras literarias que gracias a la pantalla se convirtieron en hitos. Y estoy pensando, por ejemplo, en El Padrino. El Padrino, que a mí me parece una obra literaria bastante menor, se convierte en una maravilla de la mano de Francis Ford Coppola. ¿Me explico? Pero cada, cada medio tiene su lenguaje, y eso es todo un tema. Se va a adaptar Persona Normal para hacerse serie de televisión. Y me dijeron que se quería meter la mano. Yo dije que no, que mi lenguaje es el de la literatura, que le dejaba a los que escribían tele, y que bueno, nada más echaría un ojo para que no cambiaran. Sí me explicó, o sea, pero no me atreví yo a decir yo lo hago, porque respeto mucho los lenguajes. Benito, muchas gracias por prestarnos tu tiempo, por darnos todo este conocimiento, por compartirnos de tu experiencia, pensamientos e ideas. Ya lamentablemente se acabó la sección de preguntas y respuestas. Yo sé que quedaron varias preguntas ahí al aire, pero bueno, no se puede todo en esta vida, ¿verdad? Personalmente yo te quiero decir, Benito, que me reconforta personalmente escucharte hablar de todos los temas de los cuales te han preguntado, de los cuales tú has tocado, porque, pues como tú lo dices, estamos viviendo en un mundo lleno de barbaridades, de cosas horribles, pero eso no significa que no haya belleza en la vida y a veces se nos olvida, bueno, personalmente se me olvida muy constantemente que todavía hay belleza, ¿no? Verlo lo cotidiano y creo que la lectura nos ayuda a ver estas cosas hermosas, bellas y hasta te dan ganas de seguir viviendo, ¿no? Te quiero dar inmensas gracias, Benito, porque a lo mejor para ti puede ser muy sencillo, o tal vez no, venir y hablarnos de tus experiencias
y de lo que nos quieras contar, ¿no? Pero a final de cuentas, tú, estoy segura de que tú hoy has tocado a más de uno, que nos has dejado algo, que, que nos has hecho pensar, reflexionar y hasta cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, por esa parte yo te quiero dar gracias y también espero que te vaya muy, muy bien. Estaremos teniendo noticias constantemente de ti y pues nada, besos y abrazos de sana distancia. Millones de gracias. Fue un privilegio estar con ustedes. Gracias, de verdad. Espero que la próxima vez sea ahí, in situ, para no decir en vivo, porque esto fue en vivo. Fue un enorme placer. Gracias, Gabo. Gracias, Fer. Gracias, Maribel. Gracias, Mónica. Y gracias a todos los que esta mañana han estado aquí con nosotros hablando sobre cómo el libro y la literatura pueden transformar nuestra vida. Yo les mando un gran abrazo y les pido que tengan vidas extraordinarias. Benito, antes de terminar, también me toca a mí agradecerte inmensamente por toda la comunicación y toda la gestión que tuvimos para hacer posible, ¿no? Esto que empezó como un sueño, ¿no? Y que nace justamente en ese noviembre de 2019, cuando sin esperarlo y sin recordar que eras o que eres director de Radio UNAM, vamos a ese viaje de prácticas y de repente, mientras estamos en el tour por las cabinas de Radio UNAM, me mandan un mensaje y me dicen, Gabo, tu escritor favorito está por aquí. Y cómo corrimos con Maribel hacia tu oficina para tener esos tal vez 2 minutos de conversación y esa oportunidad de tener una foto contigo, ¿no? Y quiero agradecerte porque gracias a Persona Normal que cayó en mis manos por un regalo de una amiga en ese entonces de los Scouts, eh, empiezo yo a descubrir todo este fantástico mundo y todas las fantásticas oportunidades que nos brinda la literatura. Yo nazco como lector leyendo Persona Normal y definitivamente si hoy pudiera renacer como lector lo volvería a hacer porque me parece un libro fenomenal, un libro fantástico y me quedo con todos los personajes, tanto de Persona Normal como, por ejemplo, de Mundos sin Dioses, con Yago y con Miranda Nat, que cruzan el mundo para, para lograr su cometido. Me quedo con Sebastián y con el tío Paco, que tienen y nos demuestran que es posible tener una vida extraordinaria. Y me quedo contigo como persona porque haces que esta mañana de lunes sea la mejor mañana de lunes que he tenido en la vida por estar aquí presente y te lo agradezco enormemente. Un enorme privilegio y lo digo de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Ay, ya me van a hacer llorar y todavía es muy temprano. Benito, En este sentido, Benito, pues nos corresponde a nombre de nuestra comunidad de la Universidad Latina de América entregar esta constancia, este reconocimiento, Benito Taibo, por tu valiosa participación en la charla intitulada Creando Mundos, la creación literaria en los libros y en la radio. Actividad que, bueno, ahora llevamos en estas condiciones a través de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Morelia, Michoacán, a 19 de abril del 2021, y la suscribe tu servidora, Maribel Ortega Arreola, directora del programa. Quiero decirte, Benito, que celebro mucho que nuestros estudiantes se empoderen y sean ellos los principales protagonistas de actividades como esta. Celebro que seas una persona provocadora que invite a la construcción del ser, como lo has logrado perfectamente en nuestro querido alumno Gabo Lemus. Esta fue una iniciativa que cobijamos de él y sobre todo que haya tenido el entusiasmo, la habilidad para poder hacer investigación, contactar, manejar agendas.
Esto es una realidad, no es un sueño, es una realidad. Así es que gracias por el cobijo de tus palabras, por permitirnos apropiarnos de tu obra, que nos cedes una vez que nosotros leemos tus letras y obviamente llevar a un escenario de la imaginación, de la fantasía, para poder seguir construyéndonos como personas. Entonces, finalmente, gracias por ese gran promotor, ser ese gran promotor de la lectura. Ojalá, como tú bien lo decías, en futuro nos permita el tiempo coincidir en Morelia, ofrecerte unos ricos uchepos, corundas, churipo o lo que sea, una nieve de pasta. Y, e insisto, reconozco enormemente el trabajo de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes y estudiantas, por esta hermosa actividad. Hoy yo estoy segura que Gabriel y Carla y los que están aquí presentes no olvidarán nunca el 19 de abril del 2021, porque hoy escribimos historia contigo. Muchísimas gracias. Yo les mando un inmenso abrazo a todos y les agradezco enormemente su oído, su atención y su cariño. Pues con esto último les agradecemos, los despedimos, que tengan un excelente día y puntualmente, siendo las 10:45 de la mañana, concluimos esta actividad. Un abrazo virtual, Benito. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias, Gracias, chicos, hasta chicas. siempre. Universidad Latina de América al bienestar por la cultura. Y algo más que me gustaría agregar, un aprendizaje de Benito, leer es resistir. Así es. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, hasta siempre.